¿Cómo se hace una casa? Le pregunta a un artesano. No, las casas se hacen como se hacen. Entonces un sombrero lo hace igual durante milenios. Entonces es obvio que el conocimiento, que de todo modo se mueve hacia adelante, se mueve con extrema lentitud y que las instituciones educativas son fracasadas inexistentes. ¿Cuál es, pienso yo, probablemente el principal aporte de la modernidad, del capitalismo al progreso de la humanidad? Es que establece que el modo de producción debe renovarse, renovándose incesantemente. O sea, que todos los días hay que inventar una nueva manera de cambiar las cosas. No voy a defender su razón, simplemente una razón. Y entonces, el conocimiento tiene que revolucionarse a velocidades incesantes. Y como el conocimiento tiene que renovarse a velocidades incesantes, ya empieza a superar las capacidades de la familia como centro de educación y de conocimiento. Sí, porque si antes un agricultor era alguien que con un palito ponía una semilla y hacía una mata, hoy un agricultor es una persona llena de autoridades. Si antes la medicina, por decirlo de alguna cosa, era rezar al paciente, hoy es una cosa que es bien compleja. Entonces hay una revolución que además va a tener como otra de sus características, y es que el mundo ya no puede funcionar sobre el predominio de la ignorancia, sino que tiene que funcionar sobre el predominio de la ilustración, de reducir, de aumentar el número de gente que entiende. Es decir, desde el mundo de los obreros que no saben leer y escribir tienen que estar en parejas demasiado voluntarias. O sea, no es posible que la burguesía explote al mundo si ustedes quieren, si no transforman el mundo y no generan una idea que era inexistente en la premodernidad, que es la idea de la educación como un asunto universal. O sea, lo de antes es la educación y el conocimiento como una excepción, como una rareza, casi que como una cosa increíble. Lo que se va a poner es que hay que educar a todo el mundo. Y a todo el mundo, ojalá cada vez en niveles más complejos. O sea, el objetivo del mundo es que no pueda haber analfabetos. Cuando yo era niño, la mayoría de la gente se le pasaba por la cabeza hacer un pregrado. Hoy con un pregrado se está en problemas. Ya vamos en doctorados. Hoy la gente está empezando a estudiar casi que desde que nace. Del jardín, la barbería, no sé qué, primero, o sea que son cerca de 30 años de educación y de estudio. Y eso hay que ofrecérselo a todo el mundo, aunque hablar de distintos niveles. Bueno, entonces aquí aparece un lío de una complejidad inmensa. Pero además no se trata de cualquier educación, no es aprenderse la Biblia de memoria, ni la historia sagrada. No se trata de educación cada vez más compleja y de cada vez más alta calidad. Estamos introducidos ya incluso en teorías que ya escapan de la comprensión de las personas corrientes. O sea, Da Vinci tenía en su cabeza todo el conocimiento de la época. En el Renacimiento, hoy a duras penas los mayores genios poseen fracción muy pequeña del conjunto del conocimiento. Bueno, un poco gracias. O sea, eso es lo que hay que ver, visto desde atrás, cómo llegar al punto donde hoy estamos, la humanidad. En una educación que es por definición muy costosa. O sea, sostener a una persona por fuera de la producción hasta los 30 años más de todo el mundo. O sea, decirle a un pobre que haga un sacrificio para que le dé al hijo 2 años de primaria, pero para que yo tenga 30 años estudiando, sin producir un centavo. Ahora, ¿cuánto vale dedicarnos a todos a los 47 millones de colombianos? Y buena educación, en cuanto a las instalaciones de esta universidad, que no son ninguna maravilla, pero cuánto vale. Los buenos profesores, si se quieren buenos, de verdad, deberían ser muy bien pagos, porque en el capitalismo se compite con nada.
buenas bibliotecas, buenos laboratorios, viajes de investigación en Colombia, los viajes de investigación son muy exóticas. Pero en el mundo civilizado, los viajes de estudio de los muchachos son una práctica. O sea, en una universidad de antropología, de arqueología, en Estados Unidos, en Europa, pensar que muchachos se gradúan sin haber ido allí, pues eso es como una cosa como absurda. Bueno, todo esto al punto al que quiero llegar vale un ojo de la cara. Es extremadamente costoso. Entonces miren la contradicción del capitalismo. El capitalismo no puede existir sin la pobreza, sin la explotación, sin las inmensas desigualdades sociales. Entonces aparece un rompecabezas para los pensadores burgueses. Estamos hablando de cosas de la burguesía, ni siquiera del socialismo, cosas, digamos que son de la transición de la premodernidad a la modernidad. Que se les ha ido olvidando, se les ha ido perdiendo porque estamos en manos de unas clases sociales tan reaccionarias que han renegado de todo el pensamiento de sus abuelos. Estamos en manos de una especie de mandarines cultores de la raza y de la barbarie. ¿Cómo va a ser para resolver este problema? Entonces, tomar, como se dice, un ramo con las hojas. Pero la ciencia es tan importante y la educación es tan importante, etc. Entonces se la vamos a dar como responsabilidad a la principal fuerza económica de la sociedad. Vamos a tomar la decisión, digamos, en nuestro momento, de que este no puede ser el asunto de la familia, ni de la obra del privado, ni de la pequeña potencia de las organizaciones religiosas, sino que esto se lo vamos a dar respecto al principal músculo económico y de poder de una sociedad que se llama el Estado. Entonces, cambiaron todas las constituciones, todas las constituciones de donde aquí en la educación es un derecho y lo paga el Estado. Y es un derecho que se ofrece gratis. ¿Para qué? Para que van a estudiar todos, absolutamente todos los habitantes de un país, por pobres que sean, que no haya un inteligente que no pueda estudiar, así sea más pobre de todos, así la mitad de la carrera que se le dio a su padre, así un terremoto le tuvo en la casa, así tenga a su hermana la peor enfermedad. Ese muchacho, si es inteligente, necesita una educación de gracia que puede estudiar todo el tiempo que sea capaz de conocer ese propio de un estudio. Eso es seriedad en las instituciones. Si la educación es tan importante, si el conocimiento es tan importante, si es el pilar de todo, porque todo se fundamenta al final y en última en el desarrollo del conocimiento, pues un país serio le pone a la educación en todo. Porque entre otras cosas, para esa estupidez mezquina de que es que le regalan algo a alguien, que si a alguien le regalan algo, entonces se vuelve un pago por estas estupideces como esas estupideces. Esos muchachos a los que supuestamente les regalan las cosas, después le producen a la sociedad riquezas inimaginables. Es que no tiene que ser un idiota para dejar en la ignorancia a un muchacho inteligente que porque papá no tiene que pagar la educación. Eso tiene que ser una clase dominante muy estúpida, muy antinacional, muy poco democrática. Porque es obvio que ese muchacho que supuestamente le regalaron como paga las cosas, si estudia como debe estudiar y tiene el desarrollo de eso, le va a producir infinitamente más riqueza que la que la sociedad aporta a él. Entonces, la razón última de por qué tenemos la educación pública. Estamos hablando de cosas importantes. Y es la misma razón de por qué no nos gusta la educación privada. No es un único estatista, ¿no? Entonces que le tengamos bronca a la propiedad privada. No es un problema de esas necesidades. Es que, ¿cuál es el problema con la educación privada? Es que la educación privada, su calidad, depende del tamaño de la matrícula. O sea, la educación privada convierte a la educación en una mercancía. ¿Y qué es una mercancía? Una mercancía es cualquier bien que se produce para el mercado de la plata, la ganancia. Sea bueno o regular, ¿cómo?
Sí, las mercancías no se distinguen entre sí. O sea, las mercancías se distinguen entre sí según sus precios, pero todas son mercancías. Entonces, ¿cuál es el problema con la educación privada? Que aparece la educación privada que puede ser óptima, que puede ser buena, que puede ser regular, que puede ser mala, que puede ser pésima. Y ya abajo abajo niegan cualquier posibilidad de estudio. Suelo poner este ejemplo, no sé, en un país desarrollado a $100 $200 se pega un almuerzazo. Con vinos, platos. Una cosa grandísima, que sea de romanos y bailares. Y usted en Colombia, digamos, no sé, a $30, $40, todavía se pega un buen almuerzo. Y por allá $15,000 es un ejecutivo ahí más o menos. Ya a la altura de los 6 o los 7,000, nosotros no somos sospechosos. A 1,500 ya no se puede. No, aquí son buenos. Bueno, porque está subsidiado, eso es verdad. Y si uno sigue bajando, debajo de las colunas del metro, en el niño uno puede comprar un plato de arroz que se lo dan un tajo de galletas. Un tajo de galletas. Todo más madre. Y la cuchara se la toma y la lava, y la última milagro se toma la demás. La deja brillante. Todos esos son almuerzos. Pero mire usted la diferencia. Probablemente el tajo de galletas se muere más jóvenes que nosotros porque la calidad de su mercancía no era porque no podía pagar. O sea, el caso de la salud es más evidente. Pues bien, esto es lo que se introduce en la educación cuando aparece la plata como criterio. Nosotros en Colombia se nos llenó de universidades privadas. ¿Qué pasa con las universidades privadas? Que hay algunas más o menos buenas, las más caras. Sin embargo, ustedes pueden la universidad más cara que Colombia. Y la comparan con una universidad buena de Estados Unidos en sus matrículas y eso van a mejorar para lo que aquí. ¿Y quién va a tener alguna diferencia? Ahora, o sea, ya los profesores todos son premios Nobel, etc. Ahora sí, las universidades privadas son, como suelen ser, mayoritariamente relativamente baratas. Y digo relativamente porque para la gente son muy caras. Pero lo que predomina aquí de una u otra manera es la mediocridad. No por un capricho de los rectores, supongamos incluso que los rectores son buenas personas y no se sacan la plata, eso es una peste, digamos, concepto de todo. Pero aparece una contradicción que es insalvable entre la calidad y la matrícula. Si se quiere matrícula buena, calidad buena, hay que subir la matrícula, pero entonces se sacan los estudiantes. Entonces las universidades se van dando por mucho. Yo estoy en Colombia, consigo universidades, o que se llaman universidades, yo no sé, de $1,000,000 o $1,000,000 de enseñanza, que para la gente de trabajar, pero eso tiene que ser muy malo. Bueno, y esto lo cobra eso que llaman el mercado. No crean que los muchachos que se gradúan en esas universidades efectivamente se llaman liberales. No crean que la sociedad les reconoce como igual los títulos de la curiosidad. ¿Cómo es el título de ingeniero de la Universidad del Valle de la Universidad Nacional de Colombia? Es el mismo título de ingeniero de una universidad grande, que ya parece una cosa sospechosa. Pero uno cree que es el mismo, no es el mismo. La sociedad, cuando se llega a la hora de trabajar, los patrones miran los títulos. Y estos títulos que seguramente le va a costar más trabajo emplearse a quien llega con un título de una universidad que no sea de postítulo, a quien llega con un título de una universidad que de alguna manera no es respetable. Mira,